Buenos días, profesora y compañeros. A continuación presentaré la reconstrucción de los hechos, abordando los hechos relevantes, los hechos acreditados y controvertidos. Y finalmente la posición como defensa. Hechos relevantes. Tenemos que el caso tiene como protagonista a Carlos Javier Hualpa Vacas, quien conoció a Ivy Agreda cuando ambos trabajaban en la empresa Nerwest Perú. Con el tiempo, el acusado desarrolló un interés sentimental hacia ella. Sin embargo, la víctima nunca correspondió esos sentimientos y rechazó sus propuestas. El 24 de abril del 2018, ambos coincidieron en un bus de transporte público. Durante el recorrido, Carlos Hualpa atacó a Ivy rociándole gasolina y prendiéndole fuego. Como consecuencia del incendio, Ivy sufrió quemaduras de gran gravedad y falleció días después en el hospital. Además, varios pasajeros del bus también resultaron lesionados por la propagación del fuego. Como hechos acreditados, tenemos que se ha demostrado que el acusado fue quien atacó a Ivy con gasolina, que provocó el incendio dentro del bus y que como consecuencia la víctima falleció y otros pasajeros sufrieron lesiones. Por otro lado, el principal hecho controvertido es la motivación del ataque. La fiscalía sostiene que el acusado actuó por razones de género, configurándose el delito de feminicidio. En cambio, la defensa afirma que se trató de un conflicto personal originado por el rechazo sentimental y que no existe prueba suficiente para demostrar una motivación basada en la condición de mujer de la víctima. Como oposición tenemos que la defensa no niega que Carlos Javier Hualpa haya sido el autor del ataque. Sin embargo, sostiene que la Fiscalía no ha acreditado todos los elementos necesarios para calificar el hecho como feminicidio. Según la teoría del caso, el ataque fue consecuencia de un conflicto interpersonal y no de una conducta motivada por discriminación o violencia de género. Es por ello que la defensa solicita que se valore la prueba de manera objetiva y que sí existen dudas razonables sobre la verdadera motivación del acusado. Estas se resuelvan a su favor respetando el principio de presunción de inocencia. A continuación, mi compañera. Continuando con la exposición, dentro de nuestra teoría del caso, como defensa del acusado Carlos Javier Hualpavacas, sostenemos que la conducta atribuida hacia nuestro patrocinado no cumple con todos los elementos requeridos para poder configurarse el delito de feminicidio previsto en el artículo 108 literal B del Código Penal, por lo que existen aspectos que generan dudas razonables respecto a la imputación realizada por el Ministerio Público. Para ahondar más en qué se basa nuestra teoría del caso, abordaremos cuatro puntos importantes. Una de ellas viene a ser el móvil de género. Como defensa del acusado, sostenemos que no se ha acreditado que la agresión haya tenido como fundamento el desprecio, la discriminación o el odio hacia la víctima por su condición de ser mujer. Si bien reconocemos la gravedad de los hechos ocurridos aquel fatídico día, el 24 de abril del año 2018, cuando nuestro patrocinado decidió actuar de manera inapropiada, atentando contra la víctima Eivy Ágreda, sostenemos que el comportamiento de nuestro patrocinado no estuvo motivado por una intención basada en la condición de género, sino que estuvo relacionado con un conflicto interpersonal originado dentro de una situación emocional alterada e inestable vinculada a los problemas psicológicos que éste padecía, lo cual se demostró eh, dentro de las pericias realizadas durante el proceso, por lo que sostenemos que no se encuentra acreditado el elemento subjetivo exigido por el delito de feminicidio. En cuanto a la duda razonable, como abogados del acusado, sostenemos que existen dudas razonables sobre la configuración del delito de feminicidio, debido a que no se ha demostrado de manera suficiente el móvil basado en la condición de género de la víctima, ni tampoco existió como tal una intención directa y determinada de poder causarle la muerte a la víctima de Viagreda. Asimismo, respecto a las consecuencias ocasionadas a los terceros afectados por el trágico día,
Como defensa del acusado, sostenemos que no se ha probado que haya actuado con una voluntad dirigida a poder causar daño a otras personas que se encontraban dentro del transporte público, sino que estos resultados habrían ocurrido como consecuencia de la propagación de los hechos en el que nuestro patrocinado resultó herido en la mano, por lo que decidió acudir a un centro de atención. En ese sentido, al existir dudas razonables sobre la concurrencia de los elementos del tipo penal más grave, consideramos que en este proceso es viable aplicar los principios de presunción de inocencia y el indubio pro reo. En cuanto a la confesión y la colaboración con la investigación, como defensa sostenemos que deben de valorarse, eh, debe de valorarse a la que el acusado reconoció los hechos y colaboró en todo momento con el desarrollo de la investigación. Estas conductas demuestran una actitud de sometimiento al proceso penal y una disposición de poder contribuir con el esclarecimiento de los hechos, lo cual debe ser considerado por el órgano correspondiente al momento de poder evaluar su responsabilidad penal. Si bien la confesión ni la colaboración no elimina la responsabilidad de nuestro patrocinado, sin embargo, esta puede constituir un elemento relevante para poder establecer una sanción proporcional. En cuanto a los atenuantes y agravantes, como defensa del acusado, sostenemos que es importante destacar la existencia de circunstancias atenuantes que deben ser tomadas en cuenta. Las pericias, como las pericias psicológicas realizadas a nuestro patrocinado, en la que se evidenció una alteración emocional que permite comprender que su conducta estaba relacionada con un bloqueo emocional y un estado de ira generado justamente por una situación específica que venía atravesando en esos momentos, mas no necesariamente con una planificación fría, una motivación de odio de género hacia la víctima Viagra. Asimismo, se ha acreditado que, que nuestro patrocinado no cuenta con antecedentes penales, lo que evidencia que no tiene un historial previo a conductas delictivas. Por lo tanto, como abogados del acusado Carlos Javier Hualpavacas, eh, consideramos que ambos elementos deben ser considerados y valorados idóneamente por el órgano correspondiente para poder evaluar en este caso la responsabilidad penal de nuestro patrocinado. Cedo la palabra al siguiente expositor. Estándar de prueba aplicable, más allá de toda duda razonable. Es el nivel de certeza que debe alcanzar el juez para así poder condenar a una persona. No significa tener una certeza absoluta, pero sí que las pruebas sean tan fuertes que no quede una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. En el caso, la defensa sostiene que existen dudas razonables sobre un elemento fundamental. Si Walpa actuó realmente por una motivación de género, requisito necesario para configurar el delito de feminicidio. Según la defensa, las pruebas también podrían interpretarse como una reacción originada por frustración sentimental y no necesariamente por odio o discriminación hacia las mujeres. Esto está claro, para condenar por feminicidio no basta demostrar que el acusado causó el daño, sino también debe probarse, más allá de toda duda razonable, que actuó por razones de género. Asimismo, la presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución y el Código Procesal Penal. Toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante pruebas suficientes. La defensa argumenta que mientras exista una duda razonable sobre la motivación de género,
o sobre algún elemento del delito, esa duda debe favorecer al acusado mediante la aplicación del principio indubio pro reo. Ante la duda, se favorece al reo. La carga de la prueba corresponde a la fiscalía. El acusado no tiene que demostrar su inocencia. Asimismo, el análisis del sistema de valoración de la prueba nos viene la sana crítica racional, que es el sistema que utiliza actualmente el proceso penal peruano. El juez puede valorar libremente las pruebas, pero debe hacerlo siguiendo las reglas de lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. Elementos gráficos de la sana crítica son el principio de lógica, las máximas, la experiencia, el conocimiento científico, la motivación suficiente de la decisión. Esta defensa sostiene que el tribunal debe analizar de forma racional las pericias psicológicas, los testimonios y los demás medios probatorios para poder determinar si realmente existe prueba suficiente de feminicidio o si aún subsisten dudas razonables. La crítica a la defensa. La defensa cuestiona principalmente la valoración realizada por la Fiscalía respecto de las pruebas. Sobre valoración de indicios, que la defensa considera que algunos indicios fueron interpretados automáticamente como prueba de feminicidio sin demostrar de manera concluyente la motivación de género. La conducta del acusado también podría explicarse por una obsesión sentimental, frustración afectiva o un conflicto personal, sin que necesariamente exista una violencia basada en género. Asimismo, la defensa sostiene que la Fiscalía no acreditó plenamente que el acusado actuara por discriminación o desprecio hacia la mujer. También hay una insuficiencia probatoria, puesto que las pruebas de cargo presentan vacíos, contradicciones y debilidades para poder demostrar todos los elementos del delito imputado. La defensa no niega que ocurrió el ataque, sino que cuestiona que las pruebas permitan conducir con certeza que se configuró el delito de feminicidio. Desde la perspectiva de la defensa, la condena por feminicidio exige demostrar más allá de la duda razonable, porque el acusado optó por razones de género. Como considera que esa motivación no fue correctamente acreditada, invoca la presunción de inocencia y solicita que la prueba sea valorada mediante la sana crítica racional, cuestionando las inferencias que existen y las conclusiones planteadas por la fiscalía, pues, ¿no? Señores magistrados, la defensa considera imprescindible recordar que nuestro ordenamiento constitucional no autoriza condenas sustentadas en impresiones, sospechas o en la sola gravedad de las consecuencias producidas. El Tribunal Constitucional ha establecido de manera uniforme en los expedientes 10-107-2005, 00-156-2012 y 59-56-2006 que la presunción de inocencia constituye una garantía que permanece vigente durante todo el proceso y únicamente puede ser desvirtuada mediante prueba suficiente capaz de generar certeza sobre la responsabilidad penal atribuida. Por ello, la carga de acreditar cada elemento constitutivo de los delitos imputados se encuentra dentro de la esfera del órgano acusador. En el presente caso, la controversia no gira en torno a la concurrencia de los hechos ni a la existencia del trágico resultado producido, pues tales circunstancias han quedado acreditadas. La verdadera discusión jurídica radica en determinar cuál fue la voluntad efectivamente desplegada por el acusado al momento de los hechos y si dicha voluntad coincide con los elementos subjetivos exigidos por los delitos que le atribuye el Ministerio Público. La defensa sostiene que la conducta de mi patrocinado se originó en una reacción emocional descontrolada vinculada a un conflicto afectivo concreto y personal con la agraviada, mas no en una decisión consciente y deliberada de acusar la muerte por razones de género, ni mucho menos en intención de generar un estrago colectivo o de lesionar a los demás pasajeros del vehículo. La prueba actuada revela un comportamiento impulsivo y focalizado en una persona determinada, pero no una voluntad criminal orientada a producir el conjunto de resultados que posteriormente se desencadenaron. Por ello, el debate no consiste en establecer si ocurrió un grave daño, hecho que nadie discute, sino en determinar si ese daño puede ser jurídicamente atribuido al acusado bajo los títulos dolosos postulados por la acusación. La Fiscalía pretende que la magnitud del resultado sustituya la prueba de la intención. Sin embargo, en derecho penal no se castigan resultados aislados, sino conductas culpables. La cuestión central no es cuántas consecuencias produjo el hecho, qué quiso realmente hacer el acusado y cuáles resultados podían ser razonablemente comprendidos dentro de su esfera de voluntad.
La defensa sostiene que la evidencia únicamente permite afirmar la existencia de una conducta impulsiva dirigida contra una persona específica en el contexto, como repito, de un conflicto sentimental previo, pero no acredita con el nivel de certeza que exige una condena una voluntad orientada a matar por razones de género, provocar un incendio como fin en sí mismo o causar lesiones a terceros pasajeros. Confundir el resultado finalmente producido con la intención efectivamente perseguida supone sustituir el juicio de culpabilidad por un juicio basado exclusivamente en las consecuencias, lo que resulta incompatible con los principios de responsabilidad subjetiva que rigen nuestro sistema penal. Asimismo, la jurisprudencia nacional e interamericana ha sido categórica al exigir que toda condena penal se fundamente en un estándar probatorio de certeza más allá de toda duda razonable. La sentencia plenaria casatoria número 1/2017 y el acuerdo plenario 1/2019 establecen que los niveles de sospecha que pueden justificar una investigación o una acusación jamás pueden confundirse con el estándar superior requerido para condenar. Dicho de otro modo, no basta demostrar qué ocurrió en un hecho trágico. Es indispensable acreditar con certeza la concreta intención atribuida al acusado y descartar todas las hipótesis alternativas razonables compatibles con una calificación jurídica menos gravosa. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la responsabilidad penal no puede edificarse sobre inferencias especulativas ni sobre construcciones presuntivas desvinculadas de prueba objetiva. Por ello, si el propio material probatorio emerge una explicación razonable según la cual el actuar de mi patrocinado estuvo dirigido exclusivamente hacia la agraviada principal, sin una voluntad orientada a provocar un estrago público ni a causar lesiones a terceros pasajeros, entonces el estándar de prueba exigido por la Constitución, la Corte Suprema y la Corte Interamericana no ha sido alcanzado. En tal escenario, una condena por feminicidio agravado, lesiones graves dolosas y peligro común por incendio doloso no constituiría una conclusión de certeza, sino una decisión construida sobre probabilidades, lo que resulta incompatible con los principios que rigen un Estado constitucional de derecho. Por las razones expuestas, esta defensa solicita respetuosamente que el colegiado declare infundada la acusación fiscal en cuanto atribuye a mi patrocinado responsabilidad por los delitos de feminicidio agravado, lesiones graves dolosas y peligro común mediante incendio doloso, al no haberse acreditado con el grado de certeza exigido por la Constitución y la jurisprudencia nacional la concurrencia de los elementos subjetivos de dichas figuras penales. En consecuencia, solicitamos que se reduzcan los hechos a una calificación jurídica acorde con la verdadera dimensión de la conducta acreditada en juicio, reconociendo que la actuación del acusado estuvo dirigida exclusivamente a ocasionar un daño a la agraviada principal y no a generar un resultado múltiple o indiscriminado. Asimismo, requerimos su absolución respecto de las imputaciones dolosas formuladas en agravio de los demás pasajeros y por el delito de peligro común doloso o subsidiariamente que dichos resultados sean valorados bajo criterios de culpa o preterintencionalidad, imponiéndose únicamente una sanción proporcional al grado real de culpabilidad demostrado en autos. En conclusión, señora magistrada, la defensa considera que el Ministerio Público ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a Carlos Javier Hualpa Vacas respecto de las calificaciones jurídicas postuladas en la acusación. Si bien la ocurrencia de los hechos y la gravedad de sus consecuencias no son materia de discusión, ello no exonera a la parte acusadora de acreditar más allá de toda duda razonable los elementos subjetivos exigidos por cada uno de los delitos imputados. En el presente caso persisten dudas razonables sobre la verdadera intención del acusado y sobre el alcance real de su voluntad al momento de los hechos, circunstancia que impide sostener válidamente una condena basada en los títulos dolosos más gravosos propuestos por la Fiscalía. Asimismo, la actuación desplegada por el acusado estuvo dirigida de manera concreta y específica contra la agraviada principal sin que se haya acreditado una voluntad orientada a lesionar a los demás pasajeros del vehículo o a generar un peligro colectivo como fin perseguido. Por el contrario, la propia dinámica de los acontecimientos evidencia que las afectaciones sufridas por terceros se produjeron en un contexto de propagación incontrolable del fuego y de evacuación desesperada dentro de un espacio confinado,
elementos que excedieron el ámbito de control material del agente. En ese sentido, la defensa sostiene que no se ha demostrado la existencia de una conducta dirigida o individualizada contra los copasajeros que permitan atribuir dichos resultados a título de dolo. De igual forma, tampoco se ha acreditado la concurrencia de un móvil de género en los términos exigidos por el tipo penal de feminicidio. Los elementos periciales incorporados al proceso permiten sostener que los hechos se desarrollaron en el contexto de un conflicto afectivo particular y de un estado emocional alterado, descartándose que la conducta haya estado inspirada por sentimientos de odio, dominación o menosprecio hacia las mujeres por su condición de tal. Finalmente, las lesiones sufridas por los otros pasajeros y el peligro común derivado del incendio no pueden ser atribuidos dolosamente cuando la evidencia disponible demuestra que la propagación de la combustión respondió a factores físicos que escaparon del dominio efectivo del acusado. Por ello, aun cuando pudiera existir la responsabilidad penal por determinados resultados, estos solo podrían ser examinados desde una perspectiva culposa o preterintencional, mas no bajo las formas dolosas sostenidas por la acusación. Gracias.